Buenas tardes. Hola, bienvenidos a todos. Dentro del marco del ciclo de webinars para la transformación digital de las empresas, esta tarde contamos con la colaboración nuevamente de Amban, que junto con FEMPA hemos firmado un convenio de colaboración y bueno, pues vamos a tener la ocasión de esta tarde eh, contar con la presencia de Juan Besari Jiménez, que nos va a hablar de los casos prácticos de aplicación IA para las pymes, micropymes y autónomos. Entonces, bueno, buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Un placer. Voy a comentar un poquito quién es Juan Besari. Juan es ingeniero informático y astrofísico con estudios en ingeniería aeroespacial y aeronáutica, además de dilatada formación y experiencia en emprendimiento y creación de nuevas empresas. Es mentor de la Consellería de Economía de la Comunidad Valenciana con la Universidad Politécnica de Valencia, profesor también en el Máster in Startup Administration de la UPV con la Universidad de California, Berkeley, y es director de innovación y cofundador de Exponentia Team, una empresa valenciana especializada en proyectos de digitalización e inteligencia artificial que tiene alcance internacional. Bueno, pues Juan, estamos encantados de contar con tu colaboración y bueno, pues vamos a darte paso para no extender tampoco mucho más y toda la jornada está en tus manos. Pues muchísimas gracias, Lucía. Es un placer que contéis conmigo. Muchísimas gracias también por la presentación. Bueno, pues estamos aquí de nuevo, un poco, ¿no?, en nombre de Amban para continuar con esta serie de sesiones en las que estamos tratando, pues, cómo podemos ayudar a las empresas, ¿no?, a las pymes con estas nuevas tecnologías que están empezando. Me comentaba Lucía que anteriormente habéis tenido una sesión en la que habéis tratado el tema del dato, o sea, directamente habéis estado analizando cómo los datos y usar correctamente los datos pueden ayudar a las empresas, y en la sesión de hoy en particular vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿vale? Inteligencia artificial como este término que cada vez estamos escuchando más en nuestro entorno. Sin más dilación, procederé ahora en cualquier momento a compartir pantalla, y lo que os quiero comentar es, como yo no voy a ver vuestros comentarios, sí que lo que haré es, cuando terminemos la presentación, me leeré muy rápido el chat y cualquier pregunta que hayáis añadido, comentario que hayáis añadido, intentaré contestarlo, ¿vale? No sé cuánto tiempo tendremos para resolución de dudas, pero sí que me gustaría que, si sois empresarios o trabajáis para empresas y tenéis dudas específicas de vuestra empresa o casos específicos de vuestra empresa, que no tengáis ningún problema en comentarlos directamente en el chat o preguntar cómo se podría aplicar esta tecnología específicamente a alguna necesidad que tengáis en vuestra empresa, y así intentamos contestar al final de la sesión a casos prácticos reales, ¿vale? Y de igual manera, pues también comento a Lucía, por ejemplo, que si veis que se están acumulando las dudas y vamos justitos de tiempo, me cortéis sin ningún problema y saltemos a por las dudas, ¿vale? Porque la teoría y los ejemplos que os voy a comentar pues pueden ser muy interesantes, os pueden abrir bastante los ojos, pero nada os abrirá más los ojos que intentemos analizar casos específicos de vuestra experiencia o de vuestras empresas, ¿vale? Vale, sin más dilación, comparto pantalla. Avisadme, por favor, si no ves correctamente mi pantalla, pero en principio creo que ya la estaréis viendo, ¿vale? Si no la veréis, me avisáis, ¿vale? Yo voy a empezar como que me estáis viendo correctamente, ¿vale? Pues bueno, como ha comentado Lucía, yo vengo de una empresa que se llama Exponentia, ¿vale? Exponentia es una empresa que se ha especializado en desarrollos de digitalización de empresas y en inteligencia artificial. Básicamente, lo que damos es consultoría, ¿vale?, inicial a nuestros clientes. Analizamos cuáles son sus necesidades reales en el día a día, y conociendo estas necesidades reales, pues les damos soluciones muchas veces con uso de la inteligencia artificial.
En la práctica, ¿qué tipo de proyectos hacemos? Pues proyectos de automatización de procesos, ¿vale? Proyectos en los que una empresa determinada, a menudo una multinacional, pues tiene una necesidad de automatizar un proceso que es muy manual o que es poco eficiente, y gracias al uso de la tecnología, por ejemplo, en digitalización de documentos, en procesado automático de esa documentación y en ofrecer directamente un resultado, por ejemplo, a través de un panel de control, pues estamos agilizando mucho los procesos y funcionamiento de las empresas. Tradicionalmente este tipo de proyectos se han hecho más para grandes multinacionales, ¿no? Porque cuando mejoras un proceso ya sabemos que estamos mejorando en un porcentaje el retorno o los márgenes de beneficio que tiene la empresa. Si la empresa es muy grande, la automatización de un proceso también implica un beneficio muy grande. Si la empresa es muy pequeña, por supuesto, el beneficio es menor, aunque sea el mismo porcentaje. Lo que ocurre actualmente es que estas tecnologías se están democratizando. Entonces, gracias a esta democratización, sí que empresas mucho más pequeñas, incluso micropymes de 1, 2, 3 empleados, están empezando a ver cómo el uso de esta tecnología impacta directamente en sus cuentas de resultados, con los que empresas como nosotros, que tradicionalmente estábamos mucho más orientados a las grandes multinacionales, nos estamos dando cuenta que podemos proporcionar valor muy real a empresas más pequeñas, ¿vale? Incluso a pymes. No me voy a extender presentando mi figura en particular porque Lucía lo ha hecho muy bien y se ha extendido mucho, pero básicamente, pues bueno, tengo varias ingenierías y aparte tengo cierto background en generación de nuevas empresas y startups, ¿vale? Quiero comenzar la presentación contextualizando un momento la situación en la que estamos, ¿vale? Ha habido a lo largo de los últimos milenios, ¿vale? De los últimos 2000 años, ha habido bastantes situaciones que han provocado un cambio, ¿vale? Un cambio grande en, por ejemplo, una revolución industrial, una revolución digital. Estos cambios normalmente vienen precedidos por un evento o una característica temporal que es lo que ha hecho que haya comenzado este cambio, que haya catalizado el comienzo de este cambio. Pues estamos hablando de algunos momentos de nuevos inventos, nuevos desarrollos, crisis políticas, incluso guerras, ¿vale? En el momento que estamos ahora, en 2021, venimos de un evento que ha supuesto un gran cambio, ¿vale? Un gran cambio de contexto, que ha sido pues, la crisis mundial de la pandemia del COVID. Previamente a esta pandemia del COVID ya estábamos inmersos en un momento bastante interesante en lo que es la evolución y digitalización del mundo, en el que estaba empezando a hablarse de tecnologías, pues esto, ¿no? Como inteligencia artificial, se está empezando a hablar de teletrabajo, aplicación de las nuevas tecnologías en los nuevos métodos de trabajo, oportunidades para empresas más pequeñas. Ya es algo que se empezaba a comentar, ¿no? En los años 2017, 2018, 2019. En 2020 ya no es que se empezó a hablar de ello, es que directamente se impuso, ¿vale? No tuvimos más remedio que hacer un gran cambio, un gran giro hacia la digitalización. Prácticamente todas las empresas que conocemos, de una manera u otra, en el último año han aumentado su digitalización, ya sea porque ellas directamente lo han incluido en sus procesos interiores, ¿vale? Internos de la empresa, o porque directamente sus proveedores o sus clientes o sus trabajadores han tenido que dar ese paso, ¿vale? Entonces, de una manera u otra, hemos dado un salto muy grande en lo que es la digitalización. ¿Y qué relación tiene la digitalización con la inteligencia artificial? Pues bueno, lo habréis tratado un poquito en la sesión anterior, pero la clave está en el dato, ¿vale? En el momento en el que tenemos acceso a datos, podemos proporcionar muchísimo más valor a las empresas y a los diferentes players que hay en una cadena de procesos o una cadena de negocio. Y la digitalización lo que hace es generarnos datos, ¿vale? Estamos pasando de trabajar, por ejemplo, con papel a estar trabajando en documentos digitales. Con lo que en el momento que estamos digitalizando la empresa, también estamos pasando a obtener datos, con lo que tenemos datos que la inteligencia artificial podremos aprovecharla. Es decir, hemos creado el contexto perfecto, la tormenta perfecta, para aprovechar una tecnología como la inteligencia artificial. Y mucha gente dirá, bueno, pues, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Vale, pues, por suerte, Hollywood desde hace muchos años nos ha ayudado más o menos a entender qué es esto de la inteligencia artificial. No es una tecnología que se nos haga tan profundamente extraña como se nos pueden hacer otras tecnologías que últimamente estamos escuchando mucho, pues como blockchain o tecnologías de computación cuántica o temas como el 5G. ¿Vale? Hablamos de la tecnología 5G
Mucha gente dice, bueno, ¿qué diferencia tiene respecto al 4G? Pues aparte de saber que es una tecnología que hace que vaya más rápido la comunicación, poco vamos a ser capaces de entender cómo funciona o qué es lo que hace. Sin embargo, la inteligencia artificial, siendo algo que puede parecer relativamente nuevo, relativamente novedoso, Hollywood ya ha hecho esa labor de evangelización, en la que nos ha ido explicando más o menos cómo funciona esta tecnología. En la práctica, además, la inteligencia artificial se ha convertido en un excelente argumento de venta, ¿vale? Actualmente, casi cualquier producto que compremos se nos anuncia que de alguna manera, si es electrónico o es digital, lleva algo de inteligencia artificial, ¿vale? Ya un teléfono móvil, una cámara de fotos, nuestro Alexa o Siri en nuestro ecosistema que estemos utilizando, nuestra televisión. Si no lleva inteligencia artificial, a día de hoy parece que directamente no sirve de nada y es un trasto inútil. Que esto realmente no es así, ¿vale? La inteligencia artificial necesariamente no tiene por qué estar en todos los elementos que utilizamos en nuestro día a día. Pero bueno, lo positivo que tiene esto es que todos ya somos capaces de tener contacto con esta tecnología, ¿vale? Que quiera que no, habrá tenido ya algún dispositivo de estos en sus manos, o se lo habrán comentado cómo lo utiliza alguien, ¿vale? Con lo que, bueno, ya es algo con lo que estamos familiarizados. Pero aquí nos paramos un momento. Ha habido personajes que tienen una gran repercusión mediática, gente como Bill Gates, el fundador de Microsoft, Yuval Noah Harari, que es uno de los mayores pensadores actual, autor de libros como los que veis en la pantalla, ¿vale? Que son Sapiens, Homo Deus o 21 lecciones para esta centuria, que están diciendo que es que incluso deberíamos empezar a plantearnos no estar tan familiarizados o tan cómodos con la inteligencia artificial. Es una tecnología que posiblemente en un momento dado acabe siendo muy potente y puede incluso irnos de las manos. O sea, puede ser una tecnología que nos dé tanto valor que puede ser que llegue un momento en el que el valor que nos proporcione sea excesivo para la capacidad que tendremos de control en algunos casos, ¿vale? No me voy a extender mucho en esta parte de los riesgos que supone la inteligencia artificial, eso ya daría para otra sesión en particular, pero es importante que nos fijemos en esto, ¿no? Que gente como Bill Gates ha sido ya capaz de decir, oye, tened cuidado con esta tecnología que es muy potente, ¿vale? Pues bueno, esto se ha dicho con la dinamita, se ha dicho con Internet, se ha dicho con muchas tecnologías que efectivamente han demostrado que pueden proporcionar mucho valor, pero a la vez también pueden suponer un gran riesgo, ¿vale? Terminando ya esta contextualización inicial, lo que quiero comentaros rápido, para que también conozcáis la tecnología, es cuál es su origen, ¿vale? ¿Cuál es el origen de la inteligencia artificial? Bueno, no hay una fecha datada específica de cuándo el primer ser humano simuló o hizo algo que quiso llamar inteligencia artificial, pero este caso, el que os acompaño aquí, es bastante conocido y bastante interesante de analizar, ¿vale? Este caso es el de el turco mecánico, que es una máquina, ¿vale? Digamos una máquina del siglo XVIII. Este turco mecánico era una máquina, una especie de maniquí que tenía delante de sí un ajedrez y que era capaz de jugar al ajedrez, ¿vale? Tú te sentabas delante de este turco mecánico, movías el peón, ¿vale? Cuando estaba el ajedrez bien colocado, y la máquina, el maniquí, jugaba contra ti. Es más, era muy bueno jugando al ajedrez, ¿vale? Ganaba. Ganó incluso a personajes muy conocidos como Napoleón, ¿vale? La fama de esta inteligencia artificial fue tal que muchos grandes reyes o nobles pagaban inmensas cantidades de dinero porque este turco mecánico fuera transportado a su castillo o donde ellos vivieran para jugar contra él. Y era destacable eso, ver cómo una inteligencia artificial del siglo XVIII era capaz de ganar al ajedrez a grandes jugadores de la época, y más en un deporte tan complicado como el ajedrez, ¿vale? Por supuesto, esto si no lo habéis sospechado, ya os lo digo yo, todo era un engaño, ¿vale? En el siglo XVIII no existía ninguna inteligencia artificial real que fuera capaz de jugar al ajedrez y ganar a los grandes maestros de la época ni a cualquier persona. Esta máquina, este turco mecánico, en realidad lo que era una caja con un maniquí, pero es que dentro de la caja había una persona escondida que era la que jugaba al ajedrez simulando que era una inteligencia artificial, ¿vale? Bastantes años después, ya estamos hablando de 1956, sí que podríamos empezar a hablar correctamente de inteligencia artificial. De hecho, John McCarthy ese mismo año acuñó el término, ¿vale? Las palabras inteligencia artificial
les acuñó en 1956 John McCarthy como esta definición que acompañó en esta presentación, ¿vale? La ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes. Y es destacable y curioso ver cómo John McCarthy, los primeros desarrollos que hizo de inteligencia artificial eran efectivamente sistemas que eran capaces de jugar al ajedrez, ¿vale? Igual que el turco mecánico que os estaba comentando de un par de siglos antes era todo un engaño, era una persona a la que estaba escondida dentro, sí que John McCarthy, este padre de la inteligencia artificial, estuvo en universidades como Stanford, por ejemplo, haciendo estos desarrollos, centró sus desarrollos iniciales en prototipos y proyectos con esta tecnología. Es destacable, por ejemplo, ya terminando con el tema del ajedrez, que muchos de vosotros conoceréis el caso de la máquina de IBM, ¿vale? Un ordenador de IBM, Deep Blue, que poquitos años después, bueno, unas pocas décadas después, fue capaz de ganar, por ejemplo, a Kasparov, ¿vale? El campeón mundial del mundo de ajedrez. Entonces aquí vemos cómo en cuestión de unos 20-30 años, la inteligencia artificial fue capaz de alcanzar aquel nivel de compenetración con el conocimiento humano que tantos años antes o tantos siglos antes habían sido solo un sueño, ¿vale? Aquí estamos hablando de que en 20-25 años se alcanzó un nivel de desarrollo de partir de cero a ser capaces de jugar al ajedrez, que es un deporte muy, muy difícil, y ganar a los grandes maestros del mundo. Entonces, vemos que es una tecnología que está avanzando a unos pasos agigantados, ¿vale? De una manera muy, muy rápida. Vamos a ver ahora casos prácticos, ¿vale? Vamos a intentar ir directamente a analizar casos prácticos para que veamos cómo se podía aprovechar esta tecnología o esta nueva tecnología. He empezado directamente por un proyecto enorme, ¿vale? Uno de los proyectos más grandes de inteligencia artificial que se conocen actualmente. Si esta presentación la estuviéramos haciendo en vivo, y ahora os pondría un vídeo, ¿vale? Lo que veis a la derecha os lo pondría en forma de vídeo para que os impresionara ver lo que está haciendo a día de hoy China con esta tecnología. Básicamente, el gobierno chino, con ayuda de un par de empresas chinas, lo que ha desarrollado es la primera inteligencia artificial que vigila automáticamente a todos los ciudadanos, ¿vale? Este sistema, esta inteligencia, lo que hace es, a través de las cámaras que están por todo el país, vigila e identifica a todos los usuarios, todos los ciudadanos en este caso, viendo qué es lo que hacen, cómo se mueven, a qué hora se mueven, hacia dónde van, con quién se juntan y sobre todo, y esto es lo que veis en la siguiente diapositiva, qué es lo que hacen, ¿vale? Hasta el punto de que esta inteligencia artificial llega a penalizar a los ciudadanos por llevar a cabo actividades incívicas, que yo puedo incluir, por ejemplo, pues escupir en la acera o saltarse pasos de cebra, ¿vale? Pues la inteligencia artificial automáticamente identifica a la persona que está haciendo esta acción e incluso la puede llegar a multar. No vamos a entrar en este momento en el debate de la corrección o incorrección o los riesgos que supone para el ciudadano el que un gobierno esté haciendo esto, ¿vale? Simplemente os lo quiero presentar como que veáis hasta qué punto de desarrollo está llegando esta tecnología, ¿vale? A que un gobierno, bueno, tradicionalmente conocido por supervisar a sus ciudadanos, está cediendo esa responsabilidad directamente a una máquina que está haciendo ese proceso a todos los ciudadanos prácticamente a la vez, ¿vale? Este ahora mismo podría ser perfectamente uno de los mayores casos de aplicación de la tecnología a nivel mundial. Otro caso, otro ejemplo, es el de Estados Unidos, ¿vale? Otro de los proyectos con mayor inversión en la actualidad es el desarrollo de cazas no tripulados, ¿vale? Desde la guerra de Afganistán ya se empezaron a utilizar aviones no tripulados por parte de Estados Unidos, que fue uno de los pioneros a este respecto, pero es que actualmente no solo lo están utilizando para desarrollar cazas, desarrollar aviones que no tienen piloto, sino que incluso están desarrollando embarcaciones, barcos no tripulados. Con lo que una fuerza militar tan importante como la de Estados Unidos está empezando a tener barcos que flotan a la deriva por todo el planeta con naves no tripuladas que son las que van a estar vigilando diferentes zonas. Por ejemplo, vigilando contra la piratería. Este también, por supuesto, es un proyecto enorme, ¿vale? De desarrollo de inteligencia artificial. Bajando un poquito más, ¿vale? A nuestro nivel, al nivel de los humanos de a pie, tenemos grandes empresas, ¿vale? Como Tesla, como Google o como Amazon, que sí que nos están pues, deleitando. En este caso ya no estamos hablando de gobierno, ¿vale? Hablamos ya de casos más particulares y más amables también. Nos están deleitando con usos prácticos de la inteligencia artificial, ¿vale? Pues todos conocemos Google con su Google Maps, con sus traducciones automáticas,
Todos conocemos también Tesla, la gran empresa que ahora se ha hecho tan famosa por su sistema de coches eléctricos, que ya está activando en muchas zonas, sobre todo en algunas de Estados Unidos, en modo demo, el funcionamiento totalmente autónomo de sus vehículos. Es decir, la capacidad de un vehículo de ser llamado para que aparque delante de tu puerta de manera totalmente autónoma, sin un conductor, te subas al vehículo, le indiques cuál es tu destino y el vehículo, sin ningún conductor, te lleve directamente al destino, ¿vale? Este uso, por supuesto, en fase beta ya se está llevando a cabo, ¿vale? No es algo que sea una elucubración, sino que directamente en la práctica ya se está utilizando. Con lo que vemos que en nuestro día a día ya somos capaces de incluso aprovechar esta tecnología. No estoy hablando necesariamente de que nosotros la desarrollemos, sino en muchos casos de que nosotros la aprovechemos. Esto es clave también en la inteligencia artificial y lo veremos en los siguientes ejemplos. A veces pensamos que para aprovechar correctamente una inteligencia artificial o darle un uso interesante para nuestro negocio, tenemos que desarrollarla, ¿vale? Tenemos que comprar un equipo, tenemos que pagar a un equipo de desarrolladores y que nos hagan a medida algo en lo que estemos aprovechando esta tecnología. Pero esta tecnología poco a poco se está comoditizando, con lo que va a estar incluida en muchos de los productos o servicios que nosotros contratamos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de Tesla, que estamos tratando a día de hoy, aunque parezca sencillo, estamos hablando pues, bueno, de un coche que es capaz de conducir solo y que en un momento dado es posible que no necesitemos conducir o que incluso bueno, nos lleguen a decir en un momento determinado que estos coches se conducen mejor de lo que conduce un humano y hasta nos obliguen a dejar de conducir. No es solo algo que nos puede afectar a nivel personal, es algo que también puede tener unas grandes, muy grandes implicaciones a nivel profesional. Por ejemplo, podemos estar hablando de negocios como el mundo del taxi. En el mundo del taxi, en el momento que los coches se conduzcan de manera autónoma, va a tener una implicación muy grande, una implicación muy, muy, muy importante. Podemos estar hablando del mundo de la logística, ¿vale? El momento que tengamos camiones, de hecho Tesla ya está desarrollando sus primeros camiones, ya están a la venta. Si los camiones se conducen solos, eso va a tener un impacto también muy grande en el mundo de la logística. Con lo que tenemos que darnos cuenta que incluso pequeños cambios en un momento determinado que puede parecer que están más orientados al usuario final, también van a tener un grandísimo impacto a muchos niveles en lo que es el mundo de la empresa, ¿vale? Siguiendo con nuestros ejemplos, ahora vamos a ir a un ejemplo de la política, ¿vale? ¿Cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en el mundo de la política? Bueno, pues hay un caso bastante conocido que ha llegado hasta, bueno, en los últimos 2 años tuvo más protagonismo, que es un caso llamado Cambridge Analytica, ¿vale? Cambridge Analytica es el caso en el que, bueno, un par de campañas republicanas en Estados Unidos, entre ellas la de Donald Trump, se dieron cuenta de que mediante inteligencia artificial podían extraer la información de los tweets de sus potenciales votantes, ¿vale? Podían analizar sus tweets y viendo la nomenclatura, viendo la terminología, viendo el lenguaje que empleaban sus potenciales votantes en los tweets, los podían clasificar, ¿vale? Podían clasificar a sus potenciales votantes, pues por ejemplo, como personas más tradicionales o más tradicionalistas, como personas más neuróticas o más nerviosas, y se dieron cuenta de que podían adaptar el mensaje político a lo que estas personas querían escuchar. Por ejemplo, en esta captura que veis en la presentación, digamos que somos, por ejemplo, el equipo de Donald Trump, que de hecho esta persona que veis aquí era del equipo de Donald Trump. Sabemos que queremos que nuestro votante nos vote, ¿vale? Sabemos que el votante de la derecha, es tradicionalista, ¿vale? Y sabemos que el votante de la izquierda es más neurótico. Lo que hacemos es adaptar el mensaje que le queremos decir en función del perfil de la persona que tenemos detrás. A la persona que es más tradicionalista le decimos que, pues, gracias a nosotros, se van a mantener las tradiciones que se han estado transmitiendo de padre a hijo en nuestras naciones, ¿vale? Y al que es el perfil más neurótico, la chica de la izquierda, pues le estamos diciendo, por ejemplo, que lo que vamos a hacer es evitar que haya robos porque el volumen de robos, la frecuencia de robos está aumentando, ¿vale? Y gracias a nosotros vamos a tener más seguridad. En ambos casos estamos transmitiendo mensajes de seguridad, pero de una manera muy, muy distinta, ¿vale? Este análisis que se hizo mediante inteligencia artificial y lo hizo la campaña en este caso era lo que estamos comentando, Donald Trump, llegó a un punto de eficiencia en el que lo que veis en la pantalla es una segmentación completa de todos los habitantes de Estados Unidos.
llegaron al punto en que podían evaluar cuál era la personalidad de cada uno de los habitantes de Estados Unidos. Nos podemos preguntar cómo han sido capaces de tener evaluados a todos los habitantes, ¿vale? Esto es normal, es la típica pregunta que suele surgir en esta situación. ¿Cómo una campaña política ha sido capaz de meter en un saco a cada uno de los habitantes de un país? Bueno, pues en este caso también es un caso de tal vez bastante dudosa reputación. Utilizaron Facebook, ¿vale? De hecho, es un caso que llevó a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, a sentarse delante del Congreso de los Estados Unidos a dar explicaciones. Utilizando la plataforma Facebook y también alguna otra como Twitter, obtuvieron información de todos los usuarios que voluntariamente querían proporcionar información a la campaña política, en este caso de Donald Trump. Pero de manera secundaria, también extrajeron información de todos los amigos y conocidos de aquellos usuarios, con lo que ya no solo tenían acceso, digamos, a 100.000 usuarios, sino a todos los amigos y conocidos de esos 100.000 usuarios. Con ese grandísimo volumen de información, lo que hicieron a posteriori fue extrapolar todo el conocimiento que habían tenido y lo aplicaron a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Esta campaña demostró ser muy eficiente, ¿vale? De hecho, recientemente se ha publicado un artículo a este respecto en las campañas de España y ha sido el primero a este respecto, porque lo que nos estamos dando cuenta es que las empresas o las instituciones o los particulares que emplean esta tecnología obtienen un beneficio tan grande respecto a los que no, que por ventaja evolutiva directamente había que aplicarlo, ¿vale? A este respecto, por ejemplo, se calculaba que en esta campaña de la anterior de Donald Trump iba a tener 10 puntos menos de votos, o sea, un 10% menos de votos de los que finalmente tuvo. Y mucha gente se plantea si realmente fue gracias al uso de la inteligencia artificial. Gracias a este uso de la tecnología, no penséis solo en utilizarlo en política, se puede utilizar en cualquier campo que nos imaginemos. Podemos agrupar a nuestros votantes, que nosotros como empresas podríamos pensar en nuestros votantes como nuestros clientes, ¿vale? Si estamos haciendo una campaña de marketing, podemos agrupar a nuestros clientes gracias a la clusterización que aplica la inteligencia artificial. Como por ejemplo, pues si somos una empresa que vende coches, o somos un pequeño taller que vende reparaciones de coches, podemos ser capaces de identificar a través de redes sociales cuáles son nuestros perfiles de clientes buscados y dónde los vamos a poder encontrar y adaptar el mensaje a cada uno de estos clientes, ¿vale? Aquí os pongo el uso de una tecnología llamada, o de una función tecnológica llamada árboles de decisión, en la que estamos viendo un potencial cliente, en este caso estamos hablando de tema de votos, qué capacidad de conversión tiene en función del perfil que sea, ¿vale? Si es republicano o es demócrata. Lo que os quiero mostrar aquí, y es el caso de ejemplo de la inteligencia artificial en la política, es como vemos aquí que un mensaje alarmante neurótico da X porcentajes de éxito en un perfil específico de ciudadano americano, ¿vale? Sin embargo, paso de diapositiva y no sé si habéis dado cuenta, voy a ir otra vez atrás y otra vez hacia adelante. Fijaros en la línea de abajo cómo cambian los valores, ¿vale? Vemos que cuando tenemos mensajes distintos, el efecto que supone en diferentes perfiles también es distinto. Por ejemplo, cambiar del mensaje que estábamos diciendo antes, que era neurótico, a un mensaje patriótico tradicional, tiene un efecto directo tanto en los demócratas como en los republicanos. Que podríamos decir, por ejemplo, tanto en conductores que les gusta la electricidad como los que les gusta coches eléctricos y de gasolina, ¿vale? Da igual lo que estemos comparando. Vemos que hay unos efectos y esos efectos son cuantificables. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, analizando, por ejemplo, sentimientos o analizando volúmenes de eficiencia, podemos optimizar muchísimas campañas, ¿vale? Campañas de marketing, campañas de toma de decisiones de cara a clientes, campañas de análisis estratégico de nuestra empresa. Hay muchísima información que gracias a esta nueva tecnología la podemos aprovechar y la podemos utilizar para impactar en nuestras cuentas de resultados. A efectos prácticos, ¿qué es lo que está haciendo esto? Lo que nos está haciendo es agrupar o clusterizar a nuestros clientes, por ejemplo, nuestros clientes o la realidad que nos rodea. Nos permite obtener información de una manera mucho más visual. Con esta manera bastante visual de tener estos análisis de inteligencia artificial, podemos incluso aplicarlo a nuestro día a día en lo que sería, por ejemplo, la localización de una tienda o incluso la localización de nuestra red de distribuidores, ¿vale?
El caso que tenéis aquí delante, de hecho es un caso real del que doy crédito a Luis Serrano, ¿vale? Que es era de hecho el director, si no recuerdo mal, de inteligencia artificial en una empresa como Apple, ¿vale? Que no es poca cosa. Pues un desarrollo que hizo Luis Serrano en una formación que él ofrece de forma totalmente gratuita era cómo podían, una empresa, por ejemplo, de una pizzería, cómo podía colocar eficientemente sus locales en una ciudad. Mediante el análisis de qué llamadas recibía una pizzería, podían clusterizar toda esa información que iba apareciendo dibujada encima de un mapa y podían decidir dónde eran los lugares óptimos en los que colocar sus pizzerías. Igual que estamos hablando de pizzerías, esto puede ser una central de reparto, puede ser una peluquería o puede ser cualquier negocio que se nos ocurra, ¿vale? El cómo posicionar correctamente nuestro negocio geográficamente en un mapa se puede hacer gracias a la clusterización. ¿Cómo se hace esto? Mediante análisis de distancias y análisis de frecuencias, ¿vale? Podemos tener nuestro negocio, digamos en este caso un local de comida rápida, en el que sabemos que nuestros repartidores tardan X minutos en hacer un reparto por kilómetro, ¿vale? Por ejemplo. Gracias a tener esas variables y tener un gran número de llamadas, podríamos decidir dónde colocar nuestros locales y que no estén demasiado separados entre sí para tener un reparto eficiente de esta mercancía. Igual que en este caso estamos hablando, por ejemplo, del reparto de una pizzería en una ciudad, podríamos estar hablando de que si tenemos una serie de clientes a los que tenemos que proveer, por ejemplo, con paquetería, y son clientes de diferentes ciudades, gracias a tener X cantidad de histórico de datos, podríamos ser capaces de decidir en qué ciudades o pueblos o localizaciones o polígonos podríamos colocar nuestras próximas centrales de reparto, ¿vale? Como hasta ahora os he proporcionado una batería muy rápida y bastante grande de ejemplos, hacemos un mini repaso, ¿vale? Estamos hablando de que, por un lado, hay grandes ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial, ¿vale? Tenemos casos, pues eso, como el de China que hemos hablado, los grandes como gobiernos de Estados Unidos, Tesla, Google, etcétera. Tenemos casos de aplicación que se pueden aprovechar, por ejemplo, en el caso del marketing, son los árboles de decisión, ¿no? Hemos hablado aquí en el caso de las votaciones en Estados Unidos. Pero es que esa tecnología también deriva en algo que podemos llamar clusterización, que son la agrupación de aquella terminología, de aquellos elementos que podemos definir como que son similares entre sí, ya sean de características similares o de, por ejemplo, cercanía entre sí, ¿vale? Y esto lo podemos aprovechar, por ejemplo, en casos de reparto. ¿Hay más ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial? Pues sí. De hecho, las posibilidades a este respecto son totalmente infinitas. Cada día estamos descubriendo nuevos ejemplos, nuevos casos prácticos con muchísima aplicación. Algunos que tienen un impacto inmediato en nuevas líneas de negocio y algunos que incluso hacen desaparecer líneas de negocio clásicas, ¿vale? Aquí en la derecha del todo veis un ejemplo que os he puesto incluso el de creación de arte, ¿vale? Hasta ahora, siempre lo que se había dicho respecto a las inteligencias artificiales era que lo que no eran capaces de hacer era emular procesos de aprendizaje humano relacionados con el arte, ¿vale? Habíamos asimilado que eran capaces de conducir como nosotros, que eran capaces de hablarnos, que eran capaces de responder a realidades complejas, pero no pensamos que fueran capaces de componer una sinfonía o de crear una obra de arte. Bueno, pues actualmente ya son incluso capaces de ello, con lo que tenemos que empezar a plantearnos en nuestros diferentes negocios qué implicación, qué aplicación y qué impacto va a tener esta tecnología. A continuación, os quería presentar un caso que yo creo que será bastante conocido por la mayoría de los que estamos aquí, ¿vale? Que son optimizadores, ¿vale? Un caso es el de la máquina de corte. Lo que estáis viendo vosotros aquí a la izquierda es un plano dibujado sobre una máquina de corte, que es la típica, que le pones un patrón, por ejemplo, de telas o una plancha de metal y te corta una serie de piezas de acuerdo a información que le hayas dado, ¿vale? Pues estos optimizadores, estos software, lo que hacen es, una vez que le pides qué clase de elementos quieres cortar, por ejemplo, pues estamos hablando en el sector del metal, una máquina para cortar piezas de metal, automáticamente el software te coloca esas piezas para que el uso de la superficie sea el óptimo, ¿vale? Entonces, esto es un optimizador. Yo creo que la mayoría habréis escuchado en algunos casos del uso de ellos o incluso los habréis utilizado ya. Bueno, pues lo que se calcula es que un optimizador aproximadamente siempre suponga un 10-15% de aprovecho adicional a largo plazo en cualquier máquina de corte, ¿vale? Con lo que nos estamos dando cuenta que esta tecnología
que a veces estamos tratando casos muy evolucionados o muy fantasiosos como los que estábamos tratando en puntos anteriores, también tienen usos prácticos muy reales en nuestro día a día que vamos a aplicar y que de verdad nos van a suponer un ahorro tanto económico como medioambiental, como ocurre en el caso del ahorro de superficie en las máquinas de corte. Estas máquinas además tienen una característica muy interesante, es que nos permiten optimizar de acuerdo a diferentes variables. O sea, no tenemos por qué optimizar solo la superficie, optimizar solo el consumo, optimizar el precio. Podemos combinar las diferentes variables para obtener una pieza que suponga el mínimo coste o suponga el mínimo tiempo o suponga el mínimo deterioro medioambiental por desaprovechamiento de piezas. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso, de que la inteligencia artificial, aparte de darnos respuestas, aparte de darnos herramientas, también nos abre otras posibilidades, ¿vale? En las que podemos optimizar ya no solo un factor, sino que podemos combinar entre ellos estos factores, cosa que antes hacer la mano era tremendamente complicado, ¿vale? Otros casos prácticos, también conocidos, que yo creo que podréis ver en vuestro día a día de inteligencia artificial, voy a apartar esto para que no os tape, es los casos de compra inteligente y el uso en la meteorología, ¿vale? ¿Qué es la compra eficiente? Pues el mundo del trading. Sabemos que los grandes volúmenes y compras de un equipo son muy difíciles, son muy complejos de gestionar y hay muchas empresas ya desde hace 2 décadas que para ello están utilizando inteligencia artificial, ¿vale? Tanto en el mundo del trading como en el mundo de la bolsa se están manejando volúmenes radicalmente grandes de datos en los que la inteligencia artificial es capaz de tratarlos, ¿vale? Como analizasteis en la anterior sesión, es clave el tener acceso a los datos. Y una vez que tenemos acceso a los datos, ese oro líquido, ¿vale? De ese nuevo petróleo, podemos hacer con ellos muchas operaciones o muchos procesos internos que nos permitan optimizar el resultado, como hemos tratado en el punto anterior. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, si tenemos acceso a suficientes datos, por ejemplo, de compra o de trading, podremos optimizar y ya podemos optimizar dentro de nuestras propias empresas lo que es el elemento de la compra, ¿vale? Decidir cuándo comprar, decidir cuándo vender. Esto en sectores como el financiero ya están totalmente familiarizados con esto. Otros sectores en los que se utiliza muchísimo la inteligencia artificial a nivel práctico es, por ejemplo, la meteorología, ¿vale? La meteorología tradicionalmente se hacía por métodos mucho más tradicionales hasta que se descubrió que gracias al uso de grandes computadores se podía hacer más eficiente, ¿vale? Se podía mejorar en un orden de magnitud la capacidad de predicción que tenía la meteorología. Muchos habremos visto como hace 10, 15, 20 años la meteorología no era capaz de analizar correctamente o eficientemente los datos y, sin embargo, a día de hoy son prácticamente siempre eficientes y aciertan a la hora de predecirnos qué tiempo va a hacer de aquí a 2, 3, 4 o 5 días. Y bueno, aquí tenéis más ejemplos muy relacionados con la meteorología, ¿no? Por ejemplo, previsiones de consumo o balanceadores de carga en el sector energético. Toda esta tecnología, todo el background que tienen es el mismo, ¿vale? Toda la funcionalidad que se tiene a este respecto es similar, solo que son aplicaciones distintas de la misma tecnología. Con lo que nosotros también tenemos que darnos cuenta en nuestras empresas que la inteligencia artificial la podremos aplicar de manera muy distinta y muy dispar según las que sean nuestras necesidades, ¿vale? Paso a diapositiva y os pongo un ejemplo muy práctico también, ¿vale? Aquí lo que estamos comentando, de hecho lo dijimos inicialmente, es que vamos a entrar en un momento, perdón, que creo que me he saltado una diapositiva, vale, aquí. Estamos entrando en un momento en el que empieza a haber una ventaja evolutiva, ¿vale? Esta es una tecnología que empieza a estar al alcance de bastantes y lo que empieza a haber es un riesgo de quedarnos detrás. Entonces, aquí os pongo 2 ejemplos. En la derecha tenéis los sistemas de análisis de sentimientos, como el que hemos tratado antes de Donald Trump. Ya os he comentado que este año ya se ha publicado a nivel España pues, el primer proyecto que analiza esta realidad en España. ¿Por qué? Porque el momento que un partido político lo utiliza, si el resto no lo utilizan, están en desventaja. Por lo que la ventaja evolutiva va a hacer que todo el mundo tienda a utilizar lo que mayor ayuda proporcione. En el caso de la izquierda, lo que vemos es un sistema, un optimizador, como hemos comentado antes, pero en este caso es para sector deportivo, ¿vale? Tenemos un sistema que es capaz de ayudar a los deportistas a ser mejores corredores. Tradicionalmente los deportistas de élite han tenido entrenadores muy bien pagados que eran los que se encargaban de hacer este tipo de tareas, ¿vale? Los que les decían en qué momento debían entrenar de una manera u otra, en qué momento debían descansar o todo ese tipo de información.
A medida que surgen cada vez nuevos softwares que son capaces de proporcionar esta ayuda o este apoyo con un coste mucho menor, porque por supuesto cuesta mucho menos utilizar un software que contratar a un entrenador personal, aquellos corredores que no utilicen este tipo de tecnología van a estar en desventaja, ¿vale? Tendremos por un lado los que están gastando un gran dinero en tener un entrenador personal carísimo, ¿no? Por otro lado tendremos a los corredores que no se están gastando nada de dinero en tener ningún sistema de estos, y en el centro tendremos corredores que gastándose poco dinero o invirtiendo una cantidad relativamente pequeña de dinero tienen la misma calidad de servicio que alguien que está pagando un entrenador personal. Con lo que estamos consiguiendo como corredor inteligente que contrata este tipo de plataformas, una ventaja evolutiva. Por un lado, frente a los que están desembolsando una gran cantidad de dinero con un entrenador particular, y también frente a otro lado, a aquellos que lo que no están haciendo es entrenarse correctamente, ¿vale? Y os pongo un ejemplo muy práctico, que es el de los juicio masa, ¿vale? Los juicio masa son este tipo de juicios que conocemos muchas veces y vemos en las noticias, en los que, por ejemplo, pues, por un tema bancario, un gran volumen de usuarios quiere hacer una demanda, ¿vale? Mucha gente tiene un problema común y quiere hacer una demanda. Pues bueno, imaginemos que somos un despacho, ¿vale? Un despacho de abogados. Invertimos 2.000 horas de nuestra plantilla en recibir comunicaciones, pues, por un juicio masa de un banco, ¿vale? Tenemos que coger toda esa información, la tenemos que clasificar y tenemos que generar documentación para cada uno de nuestros clientes. Bueno, nos quedamos con eso, unas 2.000 horas. Como despacho, pues bueno, es trabajo, ¿no?, que tenemos, así que nos interesa. Sin embargo, imaginaos que tenemos un despacho puerta por puerta con nuestro despacho de abogados. Ese segundo despacho cuenta con un sistema de lectura y procesamiento automatizado de documentos, ¿vale? Gracias a esta herramienta que tiene ese segundo despacho, es capaz de hacer exactamente el mismo proceso, pero con mucha menos supervisión, con mucho menos trabajo. Esta herramienta, conectada al ERP del despacho, recibe automáticamente los emails de los clientes, los analiza, los gestiona, los lee incluso y los mete dentro de los sistemas de gestión, ¿vale? Con lo que en vez de necesitar 2.000 horas como necesitaba el anterior despacho, este segundo despacho solo necesita 200 horas, pues digamos, por ejemplo, para supervisar, ¿vale?, lo que hace la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Qué problema tenemos? Que por un lado tenemos un despacho que ha necesitado 2.000 horas para hacer un proyecto de una forma tradicional, de una forma como se hacía hasta ahora, pero por otro lado tenemos otro despacho que solo ha invertido 200 horas en hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Pues cómo podrá competir este primer despacho, el de las 2.000 horas, con el segundo despacho? Tendrá que hacer alguna campaña publicitaria más fuerte, tendrá que bajar su coste por hora, tendrá que bajar lo que paga a sus empleados. Este proceso es lo que llamamos darwinismo digital, ¿vale? Y ocurrirá con cualquier trabajo y cualquier oficina a medio o largo plazo, con lo que es muy importante que seamos conscientes y que conozcamos esta tecnología. Más casos de ejemplo que podríamos ver de aplicación de la inteligencia artificial es, por ejemplo, en el mundo del sonido, ¿vale? Todos conocemos Google Traductor, que nos permite traducir automáticamente nuestros textos a través de una página web, pero ya se han desarrollado, de hecho, se han popularizado mucho durante la pandemia, los viajes por el coronavirus, los traductores automáticos, ¿vale? A causa de la pandemia, muchas empresas que antes viajaban con traductores no se lo han podido permitir, simplemente por temas legales, no temas financieros. Y ha crecido mucho el uso de plataformas como Livio. Esto es un sistema que directamente te lo colocas en el oído, es un altavoz y un micrófono que a medida que tú hablas va traduciendo lo que tú dices al idioma de la persona que tienes enfrente. Con lo que la persona que está enfrente y tiene un sistema igual que el tuyo, tiene también otro Livio conectado al oído, te está escuchando en su idioma. Y de igual manera al revés. Cuando esa otra persona te esté hablando cara a cara frente a ti, tú le vas a estar escuchando en tu propio idioma, ¿vale? Pues esto es un caso de aplicación enorme de la inteligencia artificial con muchísimo impacto en los negocios, muchos negocios están empezando a utilizar, que va a tener un impacto además secundario en otros negocios como el de los traductores, que tal vez empiecen a no tener tanto sentido, ¿vale? Esta tecnología también se puede aplicar ya a día de hoy en videollamadas, ¿vale? En videollamadas como lo que estamos haciendo ahora, en un webinar, podéis estar escuchándome automáticamente en vuestro idioma. Imaginaros que en vez de estar hablando en castellano, fuerais chinos, pues nos podéis estar escuchando directamente en chino. Otros casos son el análisis de imagen, análisis de sentimiento mediante imagen, que es lo que vemos en el lado de la izquierda, que esto normalmente también os pondría un vídeo, pero no quiero que lo veáis a golpes. Básicamente lo que veis en la derecha es un sistema que ya está en los aeropuertos de China, en los que tú te acercas a ese panel que ves y cuando en el rombo que veis en esta parte colocas tu cara, automáticamente el sistema te reconoce
Y si estás, por ejemplo, en un aeropuerto, te indica cuál es la salida de tu avión, o a qué hora va a salir, o qué necesidades de embarque tienes, ¿vale? Ya te ofrece un sistema de ayuda o soporte totalmente personalizado con reconocimiento facial. Con lo que están evitando con este sistema, pues, por ejemplo, tener que tener puntos de información a lo largo de todos los aeropuertos, ¿vale? Teniendo sistemas como este, tienes ayuda o soporte totalmente personalizado. También hay un sector, que es el del sector turístico, que está teniendo un gran impacto gracias al uso de una tecnología llamada realidad aumentada, que junta lo que es la realidad virtual con la inteligencia artificial. La realidad aumentada lo que nos proporciona es, por ejemplo, poniéndonos unas gafas, como las que vemos aquí en este niño, podemos ver un lugar en el que no estamos, ¿vale? Podemos tener una visión 360 grados de un lugar en el que no estamos físicamente. Esta tecnología también durante la pandemia se ha descubierto que tiene una aplicación muy, muy grande, muy potente y muy útil en lo que son fábricas, ¿vale? Fábricas o entornos industriales. Porque en momentos en los que se precisaban asistencia, por ejemplo, para la reparación de un determinado componente o de la instalación o puesta en marcha de una determinada máquina, un proveedor, un asistente con unas gafas de realidad aumentada se las podía poner en Estados Unidos y dar soporte para hacer reparaciones a una empresa que está en Alemania, simplemente grabando con el móvil o grabando con una cámara especial, ¿vale? Entonces, estamos descubriendo cómo tecnologías que estaban utilizándose en el mundo de la inteligencia artificial en un sector determinado tienen una gran aplicación en otros sectores. Hasta aquí hemos visto una lista muy grande de casos prácticos, y una pregunta que suele surgir en este momento es el cómo, ¿no? O sea, ¿cómo hago esto de aplicar inteligencia artificial? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Vale? Pues, como os comentaba al principio, los primeros proyectos de inteligencia artificial, como por ejemplo los que hacía IBM para ser capaz de ganar jugando al ajedrez, a los grandes genios del ajedrez, se utilizaban superordenadores, ¿vale? Superordenadores como el IBM Blue Gene, que cuesta 100 millones de dólares. De hecho, estos superordenadores los siguen utilizando pues, empresas como Facebook, Google o Amazon, ¿vale? Pues bueno, como hemos visto aquí, uno de estos pues, cuesta unos 100 millones de dólares. ¿Os he convencido? Veis que la inteligencia artificial podría tener una gran aplicación, o se os ocurre una buena aplicación en vuestros negocios, vuestras empresas, pero bueno, no tenéis 100 millones de euros. ¿Significa esto que no podéis aplicar la inteligencia artificial? No, ¿vale? No, en absoluto. No es imprescindible tener estos 100 millones de euros para poder utilizarla. Aquí vamos a aprovechar lo que hemos comentado antes de los árboles de decisión, ¿vale? Y os voy a mostrar un árbol de decisión de aplicación de la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre si no tengo 100 millones de dólares todavía para aplicar inteligencia artificial? Pues bueno, dependerá también de lo que queramos, ¿vale? Dependerá de si somos una empresa, somos un trabajador de una empresa o un particular, y aquí tendremos diferentes encajes, ¿vale? Esto parece curioso y a muchas empresas les llama la atención cuando se lo decimos, como empresa especializada en desarrollos de inteligencia artificial, y es que tal vez incluso ya lo hayan utilizado en su día a día sin saberlo, ¿vale? Muchas empresas y muchos empresarios utilizan la herramienta Excel por la gran potencia que tiene para el uso de cálculos, para hacer proyecciones, para hacer establecimiento de pagos o para preparar hojas de ruta, por ejemplo, dentro de una empresa. Y resulta que esta tecnología de Microsoft, esta herramienta, ya lleva inteligencia artificial, ¿vale? Desde 2018, Microsoft ha añadido un núcleo, un cerebro de inteligencia artificial dentro de Excel, ¿vale? Con lo que vemos que ya para aprovechar esta tecnología no tenemos que irnos a proyectos gubernamentales, no tenemos por qué irnos a proyectos de grandes compañías, no tenemos que hacer inversiones de 100 millones de dólares, sino que incluso en nuestro Excel del día a día ya tenemos inteligencia artificial. Y si somos capaces de utilizarla correctamente, nos puede proporcionar mucho valor, ¿vale? ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial dentro de las herramientas de Microsoft, dentro de este propio Excel? Vale, pues imaginaros que tenemos una tabla cualquiera en la que queremos hacer una proyección. Esa proyección, de manera automática, ya nos ofrece la opción de añadirle la funcionalidad de inteligencia artificial para que las proyecciones que haga no solo se basen en los datos que le estamos proporcionando a nivel puramente estadístico, sino que incluso utilice la inteligencia artificial para hacer ese cálculo. Entonces, es una tecnología que ya está ahí. No hay que aprender nada excesivamente complejo ni nada excesivamente raro. Simplemente ser conscientes de que es una herramienta que ya tenemos al alcance de la mano. A este respecto, hay formaciones gratuitas muy buenas de Microsoft en la que explica cómo aprovechar Excel a este respecto. Por supuesto,
el uso de Excel no va a cubrir cualquier necesidad que la inteligencia artificial que precisa una empresa pues vaya a estar al alcance de su mano, ¿vale? O sea, está claro que cualquier desarrollo específico que necesitemos, en muchos casos va a necesitar la contratación de servicios. De hecho, pues nosotros como empresa de desarrollos de proyectos de inteligencia artificial, por supuesto, nos contratan a menudo, muy a menudo, 99% de nuestros proyectos son contratos de empresa que nos piden específicamente que les ayudemos, les acompañamos, hacemos un análisis estratégico de qué necesidades detectamos en el cliente y le hacemos desarrollos de inteligencia artificial a medida, ¿vale? Pues bueno, ahora mismo ya no solo en nuestro caso, que somos empresa localizada en Valencia, aunque trabajamos también en Madrid y por toda España, incluso a nivel internacional, ya no solo nosotros, también hay muchas otras empresas que están empezando a hacer pequeños desarrollos de inteligencia artificial. Por supuesto, siempre voy a recomendar nuestro caso porque bueno, somos muy buenos y posiblemente seamos los mejores, pero en función de en qué ciudad estéis o en función de en qué país estéis, es posible que también tengáis al alcance de la mano pequeñas empresas que os puedan este servicio. Por supuesto, pues si nos lo queréis contratar a nosotros, pues vamos a estar más contentos que nadie más. Ahora imaginemos que no somos empresarios, ¿vale? Algunos de vosotros tal vez no seáis dueños de una empresa, seáis trabajadores de una empresa o incluso estéis en un momento en el que os queréis reciclar porque no sabéis exactamente qué encaje queréis tener en vuestra nueva profesión, ¿vale? Pues también podéis aprender, ¿vale? Esto es una tecnología que va a tener muchísimo potencial y la podéis aprender, ¿vale? Hay plataformas como Kaggle que te ofrecen la opción de aprender a utilizar la inteligencia artificial en muchas de sus facetas, tanto análisis de imagen como análisis de datos, y además te ofrece herramientas que son capaces de darte la capacidad de computación, ¿vale? La capacidad de computación que precisan estos sistemas, sin gastarte la millonada que hemos comentado antes. Incluso, llevándolo al caso del extremo, se podían desarrollar este tipo de proyectitos de inteligencia artificial muy a nivel básico, no a nivel totalmente profesional, con ordenadores personales, ¿vale? Los ordenadores personales se han desarrollado muchísimo en los últimos años y son capaces de darnos esta potencia de cálculo. ¿Cómo se programa en inteligencia artificial o cómo se aprovecha esta tecnología de programación? Bueno, pues hay cursos gratuitos, incluso como de universidades como Stanford, que nos ofrecen el conocimiento que necesitamos para no ser unos grandes expertos en inteligencia artificial, pero sí al menos entenderla, incluso ser capaces de hacer nuestros pequeños pinitos en la programación. Como empresarios o como trabajadores especializados en algún campo, yo nunca os voy a recomendar que ahora invirtáis 5 o 10 años en ser expertos en inteligencia artificial, pero en un momento dado, si sois pues, el director tecnológico o tenéis una muy buena relación con el equipo tecnológico de vuestra empresa, no estaría de más que hicierais un pequeño curso para al menos entender qué aplicaciones va a tener esta tecnología en vuestro día a día, ¿vale? No tanto como para que os seáis expertos, pero sí para que al menos entendáis la tecnología. Coursera, por cierto, que lo veis aquí, es una plataforma que ofrece estos cursos de forma gratuita, incluyendo cursos como el que os comento aquí de Stanford, ¿vale? Pues bueno, con esto, como habéis visto, no hace falta tener 100 millones de dólares para aplicar esta tecnología, no hace falta tenerlos para aplicarla. Cualquier pyme, micropyme o autónomo se lo puede permitir, ya sea a nivel de conocimiento, ya sea a nivel de contratación o ya sea al menos a nivel de tener un primer contacto con este tipo de tecnología. Ya nos estamos acercando al final de la presentación, al final del webinar, y ahora viene una pregunta que también se me hace mucho a mí, ¿vale? El por qué, ¿vale? ¿Por qué tengo que aprovechar esta tecnología? Yo hasta ahora lo he hecho bien, a mi empresa todavía funciona bien. Yo soy, pues, por ejemplo, como el despacho de abogados que hemos dicho antes, soy un despacho de abogados que aún trabaja, funciona de forma tradicional. La ventaja evolutiva de los demás todavía no me ha hecho daño. No, ¿por qué debería aplicar esta tecnología? Bueno, pues hubo un señor llamado Porter, ¿vale? Que nos dijo, por cierto, lo siento mal, que nos dijo que debíamos tener cuidado con diferentes fuerzas que nos rodean, ¿vale? Esas fuerzas son, por ejemplo, pues la capacidad que tienen nuestros clientes de apretarnos, la capacidad que tiene nuestra competencia de hacer nuevos proyectos o nuevos productos que nos puedan sustituir. Hay diferentes elementos complejos, de hecho las 5 fuerzas de Porter se podían dividir en otros, y hay diferentes elementos que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? ¿Por qué entonces la inteligencia artificial la deberíamos tener en cuenta ya? Bueno, la deberíamos tener en cuenta ya porque esas 5 fuerzas de Porter, tanto nuestros clientes como nuestros proveedores, como los productos competitivos,
todos ya están aplicando inteligencia artificial. Todos estos sectores, todas estas partes del círculo de lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra estrategia a nivel empresarial, ya seamos autónomos, ya seamos micropymes, ya seamos pymes o ya seamos grandes multinacionales, todos los elementos que nos rodean van a empezar a aplicar esta tecnología. Este cambio es muy similar al que hubo en su momento con la aparición de Internet, ¿vale? Aunque nosotros como empresa no viéramos inmediatamente una amenaza o una oportunidad en el uso de Internet, todos los elementos que nos rodeaban a nivel estratégico sí que lo estaban empezando a utilizar, con lo que al final todos nos hemos visto obligados a utilizar esta tecnología. Es decir, la inteligencia artificial va a llegar, ya es inevitable que esta tecnología llegue hasta nosotros. Es decir, lo que tenemos es una oportunidad ahora y será una necesidad dentro de 5 años. Por esta razón es lo que yo siempre recomiendo a las empresas que empiecen lo antes posible a comprender ya esta tecnología, porque no es cuestión de si va a llegar o no, la duda es cuándo va a llegar, ¿vale? Durante el año 2020, que terminó con la pandemia, su introducción ya fue la prioridad para el 30% de las empresas, con lo que seamos conscientes de lo que va a ocurrir. Y ya para finalizar la presentación, la última diapositiva es esta, ¿vale? Es la de tiempos de aplicación. O sea, en el momento que ya estamos convencidos de que es una tecnología que puede tener impacto en nuestro negocio, que nos interesa llevarla a cabo, que sabemos cómo llevarla a cabo, que incluso sabemos dentro del negocio que tenemos nosotros que nos interesa, si contratarlo, desarrollarlo, aprenderlo, nos podríamos preguntar cuánto nos va a costar, ¿vale? Hacer esto, tanto a nivel económico como a nivel de tiempo, ¿vale? Pues las dos variables están intrínsecamente relacionadas. Cuanto más largo es un proyecto, normalmente tiene un mayor coste. En estos proyectos lo que nos interesa normalmente es el retorno, no es tanto el coste directo del proyecto, porque los proyectos de inteligencia artificial, como habéis visto en el caso del despacho de abogados, suelen suponer un retorno bastante rápido, con lo que en muchos casos la variable que analizan las empresas o que condiciona que se haga o no el proyecto es el coste en tiempo. Aquí veis esta pequeña escalera que os he puesto a la izquierda, la que muestra un proyecto de inteligencia artificial, las fases que suele tener. No necesariamente hay que ir por todas las fases, a veces nos quedamos en uno de los escalones previos, pero bueno, un proyecto de inteligencia artificial avanzado llegaría hasta la fase que vemos aquí arriba, el último escalón, que es la de analítica prescriptiva. ¿Vale? Tener una inteligencia artificial que incluso nos diga qué debemos hacer para llegar a un desarrollo con una solución. La evolución básicamente es tener primero una analítica o una inteligencia artificial que sea capaz de decirnos qué nos ha ocurrido o qué ha ocurrido. Cuando tengamos esa inteligencia artificial pasaremos al paso número dos, que es una inteligencia artificial que nos dice por qué ha ocurrido algo, al paso número 3, que es una inteligencia artificial que nos dice qué va a ocurrir, hasta una inteligencia artificial que nos dice qué podemos hacer para que algo ocurra, ¿vale? En estos proyectos complejos, proyectos de un gran desarrollo, las fases de timing suelen ser de entre 2 y 4 años, como os indico aquí, con un pequeño prototipo que sea capaz de demostrar el funcionamiento de la herramienta de unos 6 meses. ¿Por qué se hacen estos prototipos de 6 meses? Porque no podemos esperar 2 o 4 años a saber si nuestro proyecto de verdad tiene un impacto real y qué tipo de impacto va a tener. Con lo que inicialmente se suele hacer estos proyectos prototipo, piloto más cortos que nos permiten validar el modelo y saber que efectivamente ha sido funcional. Con esta diapositiva ya termino la presentación. Lo que vamos a pasar es muy rápidamente a las preguntas, sobre todo porque quiero ver si habéis puesto algún caso específico y concreto de vuestras empresas, ¿vale? Muchas gracias. Voy a dejar de presentar y procedo a leer el chat. Vale. Estoy viendo eso, que no habéis puesto ningún caso específico, con lo que espero que haya quedado bastante claro las dudas que tenéis. Os invito a que si tenéis alguna duda después de esta presentación, se la hagáis llegar a Lucía, por ejemplo, o a FEMPA. Ellos nos la harán llegar a nosotros. Vamos, aquí no tendré ningún problema en que en un momento determinado, cuando tengáis este tipo de dudas, que es normal que os surjan en un momento con el que estamos ahora, os la resuelvo, ¿vale? No tendréis ningún problema en recibir dudas por nuestra parte. Vale, estoy viendo aquí. ¿Hay ayudas públicas para un proyecto de implantación de inteligencia artificial? Sí, te contesto yo directamente, Lucía, sí. Ahora mismo, una de las prioridades del Gobierno de España es la digitalización de las empresas. De hecho, bueno, la mayoría lo sabréis, que a nivel europeo está llegando un paquete de ayudas muy grande, ¿vale? Este paquete de ayudas muy grande está centrado en la digitalización de pymes principalmente y pequeñas y medianas empresas. Vamos. Estas pequeñas y medianas empresas tienen dos
líneas principales para digitalizarse. Una es lo relacionado con el teletrabajo y la digitalización de documentos, es decir, pasar de hacer trabajos de forma analógica a forma digital, por ejemplo, tomando información escrita a pasarla puramente digital. Y la segunda línea es la de optimización de procesos y optimización de recursos. La optimización de procesos y optimización de recursos está directamente relacionada con todo lo que hemos visto en la presentación de hoy, ¿vale? Son proyectos en los que gracias a tecnologías como la inteligencia artificial vamos a ser capaces de optimizar nuestros procesos, optimizar nuestra producción, optimizar nuestra búsqueda de clientes, optimizar nuestra reducción de consumo. Vamos, hay muchísimos casos en los que se puede aplicar la inteligencia artificial para digitalizar nuestra empresa. Y la mayoría de estos casos, sí, ahí están suscritos a ayudas y financiación pública, sí. Pues no sé si quieres recuperar el control de la videollamada, Lucía. Vale, veo aquí que estás lanzando otra pregunta, que supongo que vendrá también de otra persona. Y la pregunta es, ¿qué deben o dónde deben dirigirse nuestras empresas asociadas para estas ayudas? Vale. Lo que sugeriría siempre en estos casos es que las empresas os acerquéis a un especialista, ¿vale? Hay dos maneras de llevar a cabo el proceso o la petición de una subvención o una ayuda pública. Uno es que directamente contactéis con el instituto o la institución que las esté llevando. Por ejemplo, el IBACE, ¿vale? Muchos conocemos el IBACE, el Instituto de la Competitividad, al que muchas veces proporciona algunas de estas ayudas o proporciona convocatorias para estas ayudas. Podéis acercaros directamente al IBACE, contactar con ellos, son muy cercanos, os proporcionan toda la información que necesitéis al respecto y os comuniquen qué convocatorias hay abiertas, por ejemplo, digitalización en el sector del metal, ¿vale? Cuando estas ayudas surgen, ellos os proporcionan documentación que directamente tenéis que rellenar y presentar, y lo podéis hacer vosotros solos, no necesitáis ayuda de un tercero. Sin embargo, lo que ya hemos visto en nuestra experiencia es que la mayoría de empresas no suelen tener éxito al pedir ellas solas estas subvenciones, ¿vale? Estas subvenciones o estas ayudas suelen precisar bastante experiencia, bastante formación. Nosotros, personalmente como empresa, a nivel profesional, ofrecemos este servicio a nuestros clientes, ¿vale? Cuando tenemos un cliente que vemos que una de las propuestas que nos hace es susceptible de recibir una ayuda, directamente somos nosotros los que le proporcionamos este enlace, ¿vale? Le damos la información, le damos asesoría, le damos todo lo que pensamos que pueda necesitar para hacer correctamente, presentar correctamente la convocatoria. Entonces, a nivel profesional, mi recomendación sería, en el 99% de los casos, que os acerquéis a una empresa especializada en la tecnología para la que vais a pedir la ayuda, como es, por ejemplo, en nuestro caso, o que vayáis a una empresa que esté especializada en la petición de este tipo de subvenciones, porque son complejas de pedir, ¿vale? Aunque instituciones como el IBACE os proporcionen toda la información que necesitáis para pedirlas, hay que tener en cuenta muchos factores, ¿vale? Como por ejemplo, grado de innovación de lo que estáis intentando hacer, conocer qué antecedentes hay o qué precedentes hay de aplicación de esa tecnología, y todo este tipo de información difícilmente seréis capaces de encontrarla con facilidad, ¿vale? De hecho, podréis llegar a invertir mucho tiempo, estoy hablando incluso de meses, ¿vale? En obtener esta información, y que incluso así la información que obtuvieseis no fuera la más correcta y la más precisa. Entonces, bueno, existen esas dos vías, el hacerlo por uno mismo o el contactar con alguien especializado. Yo recomendaría siempre contactar con alguien especializado, y ahí a su vez tenéis dos vías. O contactar directamente con la empresa especializada en la tecnología, que posiblemente sepa también de ayudas, o contactar con una empresa especializada en la petición de este tipo de ayudas y subvenciones. Vale, Lucía. He visto que no has recuperado el control del webinar. Ahora creo que sí que te escucho, creo que te has quitado Sí, el silencio. hola, ¿qué tal, Juan? Ujú. Nada, enhorabuena, porque la verdad es que ha sido un webinar muy claro y la verdad es que se ha pasado, se ha pasado volando. Y nada, esas son las preguntas que nos han llegado y que pues causan pues interés, pues que claro, estos proyectos pues llevan su coste y la verdad es que si tienen ayuda pública, pues la verdad es que mejor, ¿no? Y por Sí, supuesto yo también pienso como tú que deben dejarse asesorar
y deben de la mano de profesionales, porque no es fácil y las subvenciones luego hay que justificarlas, etcétera. Entonces siempre se va a hacer mejor, se va a llevar al mejor término. Genial, pues cualquier duda específica que tenga Ujú, cualquier empresa, cualquier miembro de CEMPA, o sea, ujú, cualquier duda que tenga cualquier empresa, ujú, hacednosla llegar y nosotros la contestaremos, ya sea a nivel de subvenciones, ujú, ya sea a nivel de aplicaciones de la tecnología, ya sea a nivel pues, ujú, de cómo colaborar con Amban, por ejemplo, para este ujú, tipo de webinars o formación extra. Vamos, ahí nos tenéis 100% a vuestra disposición para ujú. lo que necesitéis. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan. Y nada, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego.